Hola, estimados estudiantes de cuarto medio. Vamos a revisar en esta oportunidad las guías 4, 5 y 6 de física termodinámica para el electivo de física. ¿Ya? Con estas guías, ¿cierto? Vamos a comenzar a trabajar con lo que es unidades de cuarto medio. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con calor, ¿cierto? Con leyes de los gases, está vinculado con lo que vamos a ver más adelante también. Así que poner alta atención y, bueno, consultar luego por el correo si es necesario. Vamos a partir con la guía número 4. ¿Ya? Y aquí arriba dice, ¿cierto? Primera unidad del electivo de física, cuarto medio, termodinámica. Entonces, yo aquí puse un esquema que está relacionado con los estados de agregación de la materia. Ya los estados de agregación o los estados directamente de la materia, ¿verdad? Ustedes ya los conocen, pero es importante recordar algunas cosas porque vamos a tener que tenerlas presentes cuando analicemos las leyes de los gases, ¿verdad? Y más adelante, ¿cierto? Las leyes de la termodinámica, ¿ya? Y aquí, bueno, ustedes lo miran más detalladamente, ¿cierto? No es nada nuevo para ustedes, yo creo, este esquema, pero aquí es cierto recordar, había una pequeña actividad donde debíamos recordar, ¿verdad? Cómo se llamaban los nombres de de los cambios de estado de una sustancia. Y un ejemplo, yo la verdad es que relacioné casi todos con el agua. Fíjense que el agua es una de las sustancias más importantes que tenemos en nuestro planeta, ¿ya? Y además de ser importante, es bastante extraña, porque ninguna sustancia más en la Tierra, ¿cierto?, se encuentra o se puede encontrar en los tres estados principales, que son sólido, líquido y gaseoso. Incluso el agua puede estar en los tres estados a la vez en una sustancia. Ya, por ejemplo, tenemos un vaso con agua, y ese vaso con agua le agregamos hielo, y, ¿cierto?, si lo ponemos al sol, esa agua y el hielo se empiezan a evaporar. Ahí tenemos los tres estados de la materia. Ya. Cuando pasamos de gas a líquido, tenemos condensación. Ya, vapor de agua que se condensa, ¿cierto? Por ejemplo, los vidrios a agua líquida. Los vidrios cuando estamos en invierno y tenemos, ¿cierto?, nuestra habitación bien temperada y afuera hace frío, los vidrios se empañan. Y eso es porque el agua del aire se condensa en los vidrios que están más fríos. Líquido sólido, solidificación. Agua líquida a hielo. Cuando pongo agua, ¿cierto?, en el refrigerador, en el congelador, y se transforma en hielo. Sólido líquido, fusión. Por ejemplo, derretir hielo. Saco la cubeta con hielos del refrigerador, ¿cierto?, y lo pongo a temperatura ambiente, se derrite, se transforma en agua. Líquido a gas, vaporización, hervir agua. Gas a sólido, y aquí empezamos con unos cambios de estado que son poco probables de encontrar, ¿ya? Pero sí, no son imposibles. Por ejemplo, la sublimación inversa tiene que ver con la transformación de gas a sólido. Por ejemplo, vapor de agua a nieve. Piensen ustedes por qué la nieve, que es un polvo, ¿verdad? Como un polvo, es liviana. ¿Por qué? Porque es un gas congelado. Y al revés, sólido a gas también se llama sublimación, a secas, y ahí tenemos el hielo seco a gas carbónico, ¿ya? O podemos tener, ¿cierto?, las bolitas de naftalina a vapor de naftalina. Ya, otra pregunta que había acá. ¿En qué estado podemos encontrar los elementos de la naturaleza? Dice, se sugiere observar la tabla periódica. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica vamos a encontrar solamente gases o sólidos. Casi no tenemos líquidos en estado natural, ¿ya? Y este video sí tenía que ver con los estados de la materia. Ya, vamos a empezar, ¿cierto?, con analizando los gases. Ya, los gases son sustancias bastante particulares desde el punto de vista de la viscosidad, la presión, la temperatura, ya, y el volumen. ¿Por qué? Porque los gases primero son compresibles. Por lo tanto, ¿cierto?, yo puedo comprimir un gas lo que más pueda. No así un líquido, y menos un sólido, ¿cierto? No puedo hacer ese tipo de cambios físicos o cambios de estado, ¿verdad?, con un sólido o con un líquido. En cambio, un gas, sí. Fíjense que hay tres variables que van a ser tremendamente importantes en un gas. La presión, el volumen y la temperatura. Con esas tres variables nosotros vamos a jugar en las leyes que veamos más adelante, ¿ya? Y ellas nos darán el estado de un gas. Obviamente también vamos a hablar de la densidad, que es algo tremendamente importante, ¿sí? Y la masa. Pero normalmente la masa, cuando hablemos de experimentos con gases, vamos a tener sistemas cerrados, por ende la masa no va a cambiar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos
gas confinado, vamos a hablar de gas confinado cuando esté encerrado, que no tenga posibilidad de escapar, ¿sí? Y lo vamos a comprimir. Acá, ¿cierto? Tenemos mercurio. Normalmente en estos estudios que se hacían en la antigüedad, estamos hablando del siglo XIX, principalmente donde se hicieron todos los estudios de gases, ya se usaba mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio es una sustancia pesada. Entonces, ¿qué hacíamos? Aplastábamos una columna de aire confinada con mercurio y le aumentábamos la presión del aire. ¿Qué es lo que pasa cuando yo aumento la presión de un gas? Voy a juntar más sus moléculas entre sí. Por lo tanto, hay una variable que va a cambiar. Ya que vamos a ver más adelante qué es. Ya, de aquí, ¿cierto? Vamos a hablar de gases. Fíjese que los gases que están en la naturaleza son oxígeno diatómico o diatómico, hidrógeno diatómico, nitrógeno diatómico, que componen el aire. Recuerden que el aire está conformado por un 71% de nitrógeno y un, perdón, 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Hay otra pequeña cantidad de otros gases, ¿verdad? Pero principalmente está compuesto por nitrógeno en su mayoría y hidrógeno, perdón, y oxígeno en una tercera parte aproximadamente. Ya. Aquí hay algo importante que dice, el gas se comporta exactamente de acuerdo con tales leyes, se denomina gas ideal. Bueno, vamos a hablar de gases ideales cuando hablemos de que las leyes que vamos a postular aquí, en esta guía y las siguientes, ya, el gas, ¿cierto?, las siga exactamente igual, o el comportamiento sea exactamente igual como las leyes lo predicen. Obviamente no es así. Para que un gas, cierto, real se comporte como un gas ideal, tenemos que trabajarlo a bajas presiones y altas temperaturas. Y vamos a ver la primera transformación. Vamos a hablar de transformación cuando yo le produzco un cambio en una variable, en una o más variables a un gas. ¿Ya? Cuando hablamos de transformación isotérmica, estamos hablando de una transformación a temperatura constante. ISO, el prefijo ISO, tiene que ver con igual. Ya, por lo tanto, la transformación isotérmica, yo no voy a cambiar la temperatura del gas. Por ejemplo, ¿dónde tengo una transformación isotérmica? Cuando tengo aire en una jeringa, le pongo mi mano o un dedo al extremo de la jeringa, ¿cierto? Y presiono el émbolo. Estoy comprimiendo, ¿sí? Ese gas. Estoy aumentando la presión, estoy disminuyendo el volumen, ¿ya? Vamos a ver después que la densidad también la estoy aumentando, pero la temperatura se mantuvo constante, ¿ya? Esa es una transformación isotérmica. Y aquí abajo, ¿cierto? Bueno, esa ley se le atribuye al señor Boyle. Robert Boyle, ¿verdad? Fíjense, de este año, 1627 a 1691. Todas estas leyes son bastante antiguas y que hoy en día, ¿cierto? Siguen existiendo, siguen estando tan vigentes como ese entonces. Ya. A ver, aquí más arriba no está, no está, no está. Bueno, aquí tenemos un experimento con una tabla. El señor Boyle, ¿qué es lo que hizo? Bueno, jugó con la presión y observó el volumen. ¿Sí? El volumen acá está en milímetros cúbicos y la presión está en centímetros de mercurio. Son unidades que ustedes ya conocen. Fíjense qué es lo que pasa con la tabla. Tengo 80 para la presión, 80, 160, 240, 320. Y el volumen tengo 60, 30, 20, 15. A medida que yo aumento la presión en este sistema, estoy disminuyendo el volumen. ¿Sí? ¿Y cómo pasaba esto? Bueno, al duplicar el volumen, dividimos el volumen en dos, o sea, lo achicamos a la mitad. Al triplicar el volumen, achicamos el volumen al tercio. Y si cuadruplicamos la presión, estamos, ¿cierto?, dividiendo en 4 veces el volumen. ¿Sí? Entonces, con esta relación, ¿cierto?, llegamos a que la ley de Boyle dice, presión por volumen es igual a una constante. O, como vamos a ver más adelante, P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Sí? Esa es la ley de Boyle, ¿verdad?, para una transformación isotérmica o a temperatura constante. Ya. Respecto del gráfico, yo puedo obtener con esos datos que tenía más arriba, puedo obtener un gráfico. Y ese gráfico, ¿verdad? Si tengo aquí está mi tabla nuevamente, ¿verdad? Este es el gráfico que me da. Isoterma de un gas ideal. Estas curvas, en este caso es una curva, se llama isoterma. Y es una asíntota, o sea, jamás va a tocar el eje X, tampoco el eje Y. En el eje Y tengo la presión y en el eje X tengo el volumen. Aquí están mis puntos, fíjense. Por ejemplo, primer punto, presión 15, volumen 320. Presión 15, aquí más o menos a la mitad, y aquí aproximadamente 320. Y va disminuyendo de esa manera. Esa es una curva típica de una compresión isotérmica. Es una compresión, porque cuando yo me voy aumentando la presión, voy comprimiendo.
Si fuera al revés, si fuera quitándole presión, ¿cierto? Voy aumentando el volumen y disminuyendo la presión, estoy expandiendo, es una expansión. Vamos a ver eso cuando veamos las leyes de la termodinámica. Ya. Entonces tenemos la expresión, ¿cierto? P por V igual constante, la gráfica de una relación isotérmica y veamos qué pasa con la densidad. Sabemos que la densidad es masa partido por volumen. Por lo tanto, como la masa la mantengo constante en todo momento, lo que voy a ir achicando es el volumen. Y si achico el volumen, recuerden que cuando yo tengo una expresión y mi denominador, ¿verdad? Se va achicando, el resultado de esa cantidad se va haciendo más grande. Por lo tanto, a medida que yo aumento la presión, voy aumentando también la densidad. ¿Qué es lo que ocurre? Aumento presión, disminuyo volumen, aumento densidad. Eso ocurre en una transformación isotérmica. ¿Ya? ¿Y por qué aumenta la densidad? Porque voy a tener la misma cantidad de masa en un volumen más pequeño. ¿Sí? Aquí miren, al duplicar la presión, el volumen queda dividido entre 2 y se duplica la densidad. Ese simbolito que está ahí es ρ, no es P. Esa es una P chica de presión. En realidad yo prefiero usar P mayúscula. Y este ρ griega, que es densidad. Entonces, fíjense lo que dice ahí. Si comparamos la primera y las últimas columnas de esta tabla, concluimos que la densidad es directamente proporcional con la presión. Por ejemplo, ya aquí hay un ejemplo, un recipiente contiene oxígeno, provisto de un pistón, el pistón móvil, ya no dice que es móvil, pero se puede mover como de una jeringa, ya que permite variar la presión y el volumen del gas. Cuando el oxígeno está sometido a una presión P1 de 2 atmósferas, ocupa un volumen de 20 litros. El gas se comprime lentamente de modo que su temperatura no cambie, hasta que la presión alcance el valor de 10 atmósferas. O sea, aumentamos 5 veces la presión, de 2 a 10. ¿Ya? Y aquí hay dos preguntas. ¿El volumen final o el volumen de oxígeno en este nuevo estado, cuando está comprimido 10 atmósferas? Y la densidad de verdad que tendrá si inicialmente tenía 1,2. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, aquí está la expresión. P2 por V2 igual a P1 por V1. O al revés, da lo mismo. Tengo 10 atmósferas, volumen desconocido. 2 atmósferas, volumen 20 litros. Yo despejo V2 desde acá y me da que el nuevo volumen es 4 litros. O sea, de 20 bajó a 4. Y ahí está mi volumen 2. ¿Coincide? Sí, porque el volumen debía achicarse. Ya, después, la densidad, ¿cierto? Yo sé que la densidad es directamente proporcional con la presión, entonces, si la presión aumentó 5 veces, la densidad también. Como era 1,2, lo multipliqué por 5 y me dio 6 gramos por litro, la nueva presión, la nueva densidad, perdón. ¿Ya? Ejercicios. Y aquí yo lo voy a resolver aquí abajito. Las preguntas. ¿Cuáles son las cantidades que determinan el estado de un gas? Bueno, ya dijimos presión, volumen y temperatura. ¿Qué significa que un gas sufrió una transformación? Significa que el gas varió algunas de sus cantidades. Por ejemplo, la presión y el volumen. Por lo menos una de ellas. ¿Qué son los gases reales? Son los gases que existen en la naturaleza, como el oxígeno del aire. ¿Qué entiendes por gas ideal? Es aquel que se comporta exactamente con lo que predice las leyes de los gases. Los gases reales solo se comportan así en condiciones particulares de presión y temperatura. O sea, ya lo dije. Muy baja presión y muy alta temperatura. Ahí se puede comportar como un gas ideal. Ya, ¿en qué condiciones los gases reales se comportan como ideales? Bueno, ya lo dije. Solo a bajas presiones y altas temperaturas. ¿Ya? Considera la transformación isotérmica que se indica en la figura. ¿Ya? La figura es la que está más arriba. No importa, la verdad. ¿Ya? De las cantidades. Presión, volumen, masa y temperatura. ¿Cuáles permanecen constantes? Constantes, masa y temperatura. Variables, presión y volumen. Ya, y esta tabla que está acá, ¿cierto? Yo debería completarla. La voy a completar con esa expresión que está aquí. Con esa. P1 por V1 igual P2 por V2. Recuerden que el producto P por V siempre será el mismo. Por lo tanto, de aquí arriba, fíjense, en el estado 1, 0,5 por 12, si yo multiplico, me da 6 atmósferas litros. Vamos a ver después que esa es una unidad de energía. Entonces, para abajo todas deben ser 6 porque esa multiplicación es constante. Y así deduzco, ¿verdad? ¿Cuánto es el volumen del estado 2? 1, ¿por qué número me da 6? Por 6. O sea, en el estado 2 hay 6 litros. Y se tiene que ir achicando, porque estoy comprimiendo. 1,5 por 4 me da 6. 2 por 3 me da 6. Ahí tengo, ¿cierto?, los estados completos.
La gráfica, si yo pongo esto en un Excel, ¿verdad? Esta es mi gráfica, fíjense que coincide con lo que yo mostré en antes, ¿verdad? Que es una isoterma. Aquí tengo la presión y acá tengo el volumen. ¿Ya? Y 9, bueno, este era 7 y 8, ¿ah? No me equivoco. Sí, creo que la 8 era el gráfico que me estaban pidiendo. Era 9. Suponga que en el ejercicio 7 el estado 1 tiene una densidad de 2 gramos por litro. Ya. Entonces, en la tabla, ¿cierto? La densidad era 2 gramos por litro cuando tenía, ¿cierto? Ahí se me fue, perdón. Aquí tengo presión 0,5. ¿Qué es lo que pasó en el estado, cuando pasó el estado 2? Se duplicó, en el estado 3 se triplicó y en el estado 4 se cuadruplicó. Por lo tanto, voy a multiplicar la densidad por 2, por 3 y por 4, ¿cierto? 2 primero, después por 2 sería 4, 2 por 3 sería 6 y 2 por 4 sería 8. Ahí tengo las densidades que me están pidiendo. Solamente debo fijarme cuánto varió la presión, ¿cierto? Porque es directamente proporcional. Ya, esa es la guía número 1, que hablaba de la ley de Boyle y la transformación isotérmica. Vamos a ir a la guía número 2. Perdón, la guía número 4 estábamos viendo, vamos a la guía número 5 ahora. Ya. En la guía número 5 tengo otra transformación, ¿verdad? Pero ahora a presión constante, isobárica, misma presión. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Como nuevamente van a estar en juego tres variables, presión, volumen y temperatura, si la presión permanece constante, quiere decir que la temperatura y el volumen son los que varían, ¿ya? Y aquí puedo dar el siguiente ejemplo. Tengo un sistema móvil, ¿verdad? Fíjense en este dibujito que está acá. Tengo mercurio y gas confinado. El mercurio está haciendo como especie de tapón, pero se puede mover. Entonces, ¿qué va a hacer? Le pongo una fuente de calor debajo, el gas se va a calentar y por ende el volumen va a aumentar y va a ir subiendo. Como yo tengo la posibilidad de que el gas aumente su volumen, entonces quiere decir que yo la presión la mantengo constante, que sería la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Qué relación tengo para esto? Bueno, la relación, ¿cierto? Que esta es la ley de Charles. Ahí se Gay-Lussac, pero principalmente se atribuye a la ley de Charles. ¿Ya? ¿Y qué relación tengo acá? No lo mostré más arriba, perdón. No aparece. No aparece. Bueno, la relación, ¿cierto? Es inversa en este caso. Mientras yo aumento la temperatura, el volumen, perdón, es directo, también aumenta. ¿Ya? Cuando aumento la temperatura, también aumento el volumen. Por lo tanto, ¿cierto? Están en una relación directa. Y cuando tengo una relación directa, ¿cierto? Yo voy a decir eso. Volumen partido por temperatura igual constante. ¿Ya? Bueno, una cosa importante, las temperaturas aquí siempre se deben trabajar en Kelvin. ¿Cómo transformo grado Celsius a Kelvin? Le sumo al grado Celsius 273. Entonces, mi relación ahora, ¿cierto? Es B partido por T. O B1 partido por T1 igual a B2 partido por T2. ¿Sí? La gráfica. Bueno, la gráfica es muy importante que analicemos esto. Mire, es una recta. Como es una relación directa, es una recta. ¿Ya? Pero aquí, ¿cierto? Hay un punto que quería mostrarles que es muy importante, que se dieron cuenta, ¿verdad? Estos científicos cuando lo estudiaron. Extrapolaron, o sea, estiraron la línea, ¿verdad? Hasta que esta línea cortara el eje X. El eje X en este caso es temperatura, en Celsius, y el eje Y es volumen, ¿ya? En alguna unidad de volumen. Pero miren, ¿qué es lo que sucede acá? En este puntito que estoy señalando aquí, donde dice volumen igual cero, ¿cierto? El volumen es cero, efectivamente, de un gas. Y mi temperatura, que sería menos 200, ya casi menos 300, estamos hablando de cero absoluto. A esa temperatura se le llama cero absoluto. Y la verdad que esa temperatura es una temperatura teórica, ni siquiera en el espacio fuera de la Tierra hay temperaturas tan bajas, ¿ya?
Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque resulta que si yo reduzco el volumen a cero, significa que estoy eliminando la materia, entonces se reduce a un problema filosófico existencial, ¿ya? El cero absoluto es una temperatura teórica solamente, pero, ¿cierto? Se puede demostrar que, ¿cuándo ocurriría esta temperatura? Cuando mi volumen sea cero. Y esto lo demostramos, ¿cierto? En el diagrama volumen versus temperatura, en la ley, ¿cierto? De transformación isobárica, de Charles. ¿Qué es lo que pasa con la densidad acá? Bueno, la densidad, ¿cierto? Si yo estoy aumentando, si tengo la misma masa, la masa no varía, se mantiene constante durante el sistema, dentro del sistema, pero estoy aumentando el volumen a medida que aumento la temperatura, eso quiere decir que tengo más espacio para la misma masa. Por lo tanto, la temperatura aumenta, la presión, perdón, la presión es constante, el volumen aumenta y la densidad se mantiene, perdón, aumenta también. Perdón, disminuye. La densidad disminuye, ¿sí? Porque tengo más volumen ya para la misma masa. Entonces, en este caso, la densidad va a ir disminuyendo. Y este es el principio, ¿verdad?, con el cual se elevan los globos aerostáticos. Si yo caliento el gas que está dentro del globo, voy a disminuir su densidad y se va a hacer menor que la del aire. Por lo tanto, ¿cierto? Si tengo un objeto con densidad menor que la del aire, por ley de flotación, ¿cierto? De Arquímedes, el principio de Arquímedes va a elevarse, va a subir en ese medio, va a flotar. Ya. En resumen, a medida que aumenta el volumen y la temperatura, disminuye la densidad, puesto que las moléculas tienen mayor espacio. Y dos, a medida que disminuye el volumen y la temperatura, aumenta la densidad, por el contrario, ¿cierto? Puesto que las moléculas tienen menor espacio. Aquí hay un ejemplo. Dice un recipiente contiene un volumen B1 de 10 litros con gas dióxido de carbono, CO2, a una temperatura de 27 grados Celsius. Calentando el conjunto y dejando que el émbolo del recipiente se desplace libremente, o sea, se mueva hacia arriba, la presión del gas se mantendrá constante mientras se expande, siendo de 177 grados Celsius. O sea, aquí tengo 27 en el primer recipiente, y en el segundo que muestra el dibujo tengo 177 grados Celsius. Entonces me preguntan, ¿cuál será el volumen final del gas? Y B, suponiendo que la densidad inicial del CO2 fuese 1,8 gramos por litro, ¿cuál será su densidad en estado final? Bien, primero voy a aplicar esta formulita, B2 partido por T2 igual a B1 partido por T1. Las temperaturas las voy a transformar a Kelvin, ¿cierto? Voy a decir temperatura Celsius más 273, 27 grados Celsius corresponde a 300 Kelvin, y 177 grados Celsius corresponden a 450 grados Kelvin. Si yo hago este despeje, ¿verdad? O sea, pongo los valores de la ecuación, volumen 2 por la temperatura absoluta, igual a volumen 1 por la temperatura absoluta, ¿cierto? Dividido, despejo B2, ya voy a pasar multiplicando por 250, me queda que el volumen son 15 litros. Inicialmente tenía 10 y aumenté 15 litros, ¿cierto? Porque aumentó la temperatura, considerando que la presión se mantiene constante. Ahora, ¿qué pasa con la densidad? Como yo me di cuenta que el volumen aumentó 1,5 veces, ¿cierto? Entonces la densidad tengo que dividirla por 1,5, porque resulta que la densidad se va a disminuir. Recuerde que aquí la densidad disminuye. Por lo tanto, ¿cierto? Si tenía 1,8 inicialmente, lo divido por 1,5, mi densidad final es 1,2. Ya. Aquí tengo ejercicios. Aquí dice, para transformar de Celsius a Kelvin, sumar 273. O bueno, en realidad 273,15, pero para redondear, ¿cierto? Lo dejamos como 273 simplemente. Ya. A ver, desarrollo. Considere la transformación isobárica que se muestra en la figura, la que estaba más arriba, de las magnitudes densidad, perdón, presión, volumen, masa y temperatura, ¿cierto? Fíjese que este dibujito es distinto a los demás porque aquí yo estoy aplicando presión y estoy aplicando calor. Por lo tanto, ni la presión ni la temperatura permanecen constantes, ni tampoco la densidad, obviamente. La única que permanece constante es la masa. Aumenta la temperatura, aumenta la presión y la temperatura y el volumen disminuirá.
por lo cual la densidad aumentará también. Ya. Dice, se tienen dos recipientes provistos de émbolos que se pueden desplazar libremente, uno de los cuales contiene oxígeno y otro nitrógeno, y cada uno ocupa un volumen de 500 centímetros cúbicos. El volumen es el mismo, a 20 grados Celsius. Al calentar ambos gases a presión constante, hasta 200 grados Celsius, ¿cuál será el mayor volumen final? Ambos alcanzarán el mismo volumen. Eso lo dijo, la verdad que es, los gases cuando se calientan, ¿cierto? No son como los sólidos. Los sólidos, ¿cierto? El aumento de volumen va a depender del coeficiente de dilatación volumétrico. En el caso de los gases, todos tienen el mismo coeficiente. ¿Ya? Completar la tabla. ¿Cómo completo la tabla? Con esta ecuación. B1 partido por T1 igual B2 partido por T2. Si yo sé que B partido por T es constante, entonces yo digo, ese dato que me dan, 150, partido por la temperatura que también me la dan, porque yo tuve que transformar todas estas temperaturas Celsius a Kelvin primero. Entonces, si yo divido 150 en 200, me da 0,75. Ese es mi factor. Por lo tanto, para conocer los volúmenes del estado 2, 3 y 4, yo basta con que multiplique la temperatura, ¿cierto? 400 por 0,75 me da 300 centímetros cúbicos. 600, estado 3, 600 por 0,75 me da 450 centímetros cúbicos. Y lo mismo con el estado 4, 800 por 0,75 me da 600 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahí completo mi tabla. Después, el gráfico que me pedían, ¿cierto? Aquí hay dos preguntas en una. ¿Cuál de 5? El gráfico tiene este estilo. Si yo prolongo esta línea para acá, ¿cierto? Voy a llegar a ver que tengo que cortar el eje X, que es la temperatura. Debería estar en Celsius la temperatura acá, ¿cierto? La voy a cortar en el cero absoluto. Ya. Bueno, esta pregunta, la verdad que es esperada las transformaciones isomáricas. Sí, me dicen al principio que es isobárica, ¿cierto? Aumentó la temperatura y el volumen, disminuyó la densidad, ¿cierto? La presión se mantuvo constante. Y si suponemos que la densidad inicial era 6 gramos por litro, entonces las densidades de los otros estados, ¿cierto? Son relativas a este factor. Cada vez, ¿cierto? Hay que multiplicar por 0,75. ¿Por qué multiplicar? Porque, ¿cierto? Yo debo ir disminuyendo la densidad. Si yo multiplico 6 por 0,75 me da 4,5. Si 4,5 lo multiplico por 0,75 me da 3,375. Y lo mismo, ¿cierto? En el estado 4. Multiplico el 3,375 por 0,75 me da 2,531 gramos por litro. ¿Ya? Listo. La guía número 3 ahora. Perdón, la guía número 6. Guía número 6. Ya, y la guía número 6, esta sí corresponde a la transformación isocórica de la ley de Gay-Lussac. Es decir, isocórica, transformación a volumen constante. ¿Con qué lo podemos relacionar? Permiso. Podemos relacionar esta transformación cuando yo cocino en la olla a presión. Es un sistema cerrado que tiene volumen constante, le voy a aumentar la temperatura y con ello también voy a aumentar la presión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi relación? En este caso, bueno, aquí tengo un gráfico. En este gráfico también yo puedo observar cierto cero absoluto. Por eso es que esta escala debe estar en Celsius. Ya, en el que le mostré antes estaba en Kelvin y eso está equivocado, debería haberlo hecho en Celsius. Pero fíjense que la recta debería pasar por el cero absoluto. ¿Cuándo? Cuando el volumen es cero. ¿Sí? Volumen constante, ¿cierto? Es una transformación a volumen constante. Pero igual yo puedo extrapolar, ¿cierto? El cero absoluto. Aquí hay un link donde ustedes pueden ir y ver qué es el cero absoluto, para redondear esto. Ya. La relación matemática que me da cuenta de esta transformación es P partido por T, o sea, presión partido por temperatura igual constante. O P1 partido por T1 igual P2 partido por T2. Ejemplo. Suponga que una masa de gas confinada, encerrada, en un sistema que inicialmente tiene una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de una atmósfera.
atmósfera. ¿Cuál será la presión de este gas cuando su temperatura haya aumentado a 120 grados Celsius? Debo suponer inicialmente, aunque no sepa el valor exacto, que la presión va a aumentar, ¿ya? Porque eso es lo que sucede en una olla de presión. Entonces, T1, una atmósfera. T1, 25 grados Celsius, 298 Kelvin. P2, no las conocemos. Y T2, 120 grados Celsius, que equivale a 393 grados Kelvin. Hago la relación, ¿cierto? Me queda esta relación despejada, ¿cierto? Presión 1 por temperatura 2 partido por temperatura 1. Aquí la puse, los números, y la presión que me da es 1,319 atmósferas. Corresponde porque la presión debía aumentar. Ya, aquí tienen dos videos, ¿cierto? Que pueden observar ustedes el proceso isocórico. Y con eso terminamos las leyes de los gases, las tres leyes de los gases, pero nos queda, ¿cierto? Dos leyes más. Una la vamos a ver acá y la otra en la próxima guía, ¿ya? La ley de Avogadro. Y principalmente Avogadro, a lo mejor ustedes lo han estudiado en química, ¿no? Hace relación, ¿cierto? Bueno, entre otras cosas, Avogadro estudió bastantes cosas que tienen que ver con los gases, ¿ya? Pero una de sus leyes principales, ¿cierto? Es el número de Avogadro. ¿Qué es lo que dice Avogadro? Principalmente dice que la cantidad de moles o moléculas que debe haber en un recipiente, ¿verdad? Cuando tenemos la misma cantidad de moles, cuando tenemos la misma cantidad de moles, vamos a tener también la misma cantidad de moléculas, independiente de la especie de este gas, ¿sí? Por eso que aquí tengo confinado, ¿cierto? En el lado izquierdo, pelotitas más pequeñas, porque es un gas, que a lo mejor es más liviano. Una cosa distinta es que la masa sea menor de un gas, ¿ya? Pero la cantidad de moléculas es la misma. Fíjese que acá las pelotitas son más grandes. Y eso me está indicando que este gas es más pesado, ¿ya? Pero va a tener el mismo número de moléculas, ¿sí? Y nos vamos a pasar directamente al número de Avogadro, que es el que nos interesa. Fíjese que él dice que en un mol de cualquier gas, independiente del gas que sea, si es más pesado o más liviano, ya sea hidrógeno, ¿ya? O nitrógeno, o oxígeno, ¿verdad? Todos tienen masas distintas, masas atómicas distintas, pero independiente de eso, en un mol de cada uno de esos gases voy a tener esa cantidad, que es el número de Avogadro que se expresa como N sub 0, ¿ya? Y es 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas por cada mol de átomos, ¿ya? Entonces con eso, bueno, aquí hay un link ¿por qué movimiento browniano? Porque aquí en este párrafo lo mencionan. El señor Jean-Baptiste Perrin, ¿cierto? Aparece el movimiento browniano ahí, yo dejé un link para que ustedes se enteren de qué se trata. Ya, ¿qué es lo que sucede con la densidad y la masa molecular? ¿Sí? Resulta que la densidad es directamente proporcional a la masa. Por lo tanto, a mayor masa que tenga en un sistema, ¿verdad? Gaseoso, va a ser mayor la densidad. Y por el contrario, menor masa, menor densidad. Ya. Ejemplo. Consideremos dos recipientes, uno de los cuales contiene 6 gramos de hidrógeno gaseoso, ¿ya? Y el otro 96 gramos de oxígeno gaseoso. ¿Cuál es el número de moles en cada muestra? De aquí tienen que recordar de química, ¿eh? Peso atómico, peso molecular, tabla periódica. Yo les voy a dar esos valores siempre, pero tienen que tenerlos claros, ¿verdad? Que pueden obtenerlos de la tabla periódica. ¿Ya? ¿Cuál es el número de moléculas existentes en cada muestra? Cuando me preguntan el número de moléculas, inmediatamente deben relacionarlo con el número de Avogadro. Suponiendo que las dos muestras estén en la misma presión y temperatura, ¿cuál es la relación entre los volúmenes que ocupan? D. Si consideramos que, de nuevo, que ambas muestras están en la misma presión y temperatura y que la densidad del hidrógeno es 0,1, ¿cuál es la densidad del oxígeno? Ya, vamos bien. A. Sabemos que un mol de hidrógeno hay 2 gramos, ¿cierto? Porque el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo. Entonces, como tengo 2 átomos de hidrógeno, su peso molecular será 2 gramos, o un mol será 2 gramos. Luego de esta muestra, de una muestra de 6 gramos, tendremos, si tenemos 6 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces vamos a tener 3 moles. Cada mol pesa 2 gramos, por lo tanto 6 gramos hay 3 moles. ¿Ya? Para el oxígeno, un mol corresponde a 32 gramos. Cada átomo de oxígeno vale peso 16 gramos. Por lo tanto, ¿cierto? Si tengo 2 átomos de oxígeno, tengo 32 gramos. Si tengo 96 gramos, entonces tendré 3 moles también, porque 96 dividido en 32 me da 3.
En cada caso tengo 3 moles. Como ya comprobamos en la pregunta anterior, el número de moles es el mismo para ambos gases. Por lo tanto, las dos muestras tendrán el mismo número de moléculas, ¿cierto? El número de Avogadro. Entonces, en 3 moles tendremos, multiplicamos 3 moles por el número de Avogadro y tenemos la cantidad total de moléculas, que es 1,8 por 10 elevado a 24. Como ambas están a la misma presión y temperatura, y contienen el mismo número de moléculas, concluimos por la ley de Avogadro que los volúmenes ocupados por las dos muestras son iguales. Cada vez que tengamos la misma cantidad de moléculas dentro de un recipiente, ¿verdad? Indistintamente que sean cualquier gas, el volumen que ocupan va a ser el mismo. ¿Ya? Y respecto a la pregunta de la densidad, dice, vimos que estas condiciones la densidad de un gas es directamente proporcional a su masa. Entonces, ya que la masa molecular del oxígeno, ya aquí saco la cuenta, y el oxígeno es 16 veces más pesado que el hidrógeno. Entonces, ¿cierto? Multiplicamos la densidad del hidrógeno por 16 y obtenemos la densidad del oxígeno, que es 1,6. 0,1 por 16 me da 16. Ya me voy a saltar yo al desarrollo de los ejercicios. Si tienen alguna duda, me preguntan por correo. ¿Ya? Ya. Los ejercicios, ¿cierto? Eran los siguientes. Si se tienen 5 gramos de nitrógeno gas, ¿cierto? Nitrógeno molecular también se llama, o diatómico, o biatómico. Determinen el número de moles y moléculas. Y aquí me dan el peso molecular del nitrógeno. Ese peso molecular es el N2. Entonces, si sabemos que el peso molecular del N2 es 28, entonces podemos decir que un mol 28. ¿Cuántos moles hay en 5 gramos? Hay 0,179 moles. Regla de 3 simple. Aquí vamos a utilizar regla de 3 simple para resolver estos problemas. ¿Ya? Y como un mol es esta cantidad de moléculas, el número de Avogadro, entonces 0,179 moles son, multiplico cruzado de nuevo y dividido por el número que me queda libre, así se trabaja la regla de 3 simple, es decir, 0,179 por 6,02 por 10 a la 23 dividido por 1. Y eso me da 1,078 por 10 elevado a 23 moléculas. Ya. ¿Cuántos gramos y moles de amoníaco? El NH3 es amoníaco. Habrá en 3,612 por 10 a la 24 moléculas. El peso molecular de esta sustancia, amoníaco, es 17 gramos mol, ¿cierto? Entonces digo, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, hay 17 gramos. Entonces, si tengo esta cantidad de moléculas, que es mayor en todo caso que el número de Avogadro, 3,612 por 10 elevado a 24, fíjense en el exponente. Entonces, ¿cuántas moléculas tengo? Perdón, ¿cuántos gramos tengo? Hago la relación, ¿cierto? Regla de 3 y me da 101,76 gramos de amoníaco. Y tengo 6,02 por 10 elevado a 23, es un mol. En 3,612 por 10 elevado a 24 tengo X moles. Mismamente hago la relación, ¿verdad? Regla de 3 y me queda que son 6 moles. ¿Cuántos moles de helio habrán en esa cantidad de moléculas? 6,02 por 10 elevado a 23. Aquí me dan el peso atómico del helio. La verdad que no me sirve en este caso porque yo puedo decir 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas es un mol. Y 6,02 por 10 elevado a 22, ¿cuántos moles son? 0,1 mol. ¿Ya? Fíjense que el orden de magnitud, ¿cierto? Es 1. ¿Ya? Porque de 22 a 23, entonces me da la décima parte. En este caso, el peso atómico del helio no es un dato útil. Ya, digamos, se dispone de 10 moles de azufre que corresponden a 320 gramos. Determina el peso atómico del número de moléculas del azufre. Bueno, 10 moles, 320 gramos. Un mol, ¿cuántos gramos tengo? Entonces, ese dato que yo obtenga ahí va a ser el peso atómico. El peso atómico del azufre es 32 gramos por mol. Me refiero al azufre S, simple, sin un solo átomo. ¿Ya? Y como tengo un mol, el número de Avogadro, ¿cierto? Y 10 moles son, entonces, 6,02 por 10 elevado a 24 moléculas. Cada orden de magnitud, fíjense ustedes que aumenta 10 veces la cantidad. Y por último, determinen la masa de una molécula de oxígeno. Si un mol tiene 32 gramos. Bueno, un mol, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, son 32 gramos. Entonces, el número de Avogadro son 32 gramos.
Entonces, una molécula, porque resulta que el número de Avogadro me está indicando cantidad de moléculas. Entonces, una molécula, X gramos. Y eso me da 5,32 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Se imaginan? Esa masa, la verdad que no es posible medirla con una balanza. ¿Ya? Es el peso de una molécula. Bien, hemos llegado hasta acá, ¿cierto? Eh, la verdad que cualquier consulta que ustedes tengan, ¿verdad? Pueden repasar, hacer de nuevo sus guías, ¿ya? Háganlo cuantas veces sea necesario. Y las consultas me las hacen al correo, que saben que no tengo ningún problema en eh, responder. Así que nos veremos en el próximo video, que va a ser de la guía número 7. Que estén muy bien, nos veremos prontamente. Adiós.